Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Shane Lucas Estrada y voy a hacer la exposición de mi reporte final de investigación. Muchas gracias. Bien, tenemos que comenzar diciendo que mi investigación tendrá una profundidad exploratoria. Mi tema es la apreciación sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en bachillerato. Por lo tanto, mi problema es que hay un rechazo hacia el aprendizaje de las matemáticas porque los estudiantes no comprenden el uso práctico de las mismas en la vida cotidiana. Aunque hay un aprendizaje de ellas, se da hacia el aspecto teórico más que práctico, lo que produce una valoración no positiva de la asignatura. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Qué factores producen una apreciación positiva o negativa en los estudiantes y docentes sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas? A esta pregunta le coloqué como hipótesis que al lograr problematizar las matemáticas a partir de hechos cotidianos propios de la realidad de cada estudiante, el docente podrá explicar la teoría matemática que permite resolver el problema en la práctica. Así, al momento que el estudiante comprende el problema y su aplicación, su apreciación hacia las matemáticas será positiva. ¿Dónde realizaré esta investigación? Pues en mi ciudad natal, la ciudad de Toluca. La investigación exploratoria se realizó durante el mes de agosto del 2018. Como objetivo general establecí conocer la apreciación que se tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el bachillerato, educación media superior, y como objetivos particulares entrevistar a un docente con experiencia y aplicar una encuesta exploratoria. Es importante hacer esta investigación porque al conocer las percepciones que tienen los profesores y estudiantes sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, podremos incluir en este proceso ejercicios y problemas prácticos cercanos a la cotidianidad para plantear los aspectos teóricos y prácticos de las matemáticas. No solamente quedarnos en el enfoque de resolver el problema como tal, sino en una situación práctica. Así, nuestro marco teórico nos indica que los estudiantes y los profesores de matemáticas se enfrentan a una tensión entre los procesos de construcción de técnicas y conceptos matemáticos con los valores y creencias que giran alrededor de las matemáticas, haciendo ver que las matemáticas requieren de un intelecto superior y no un proceso natural de aprendizaje. En este sentido, entrevistamos a una profesora que nos dio sus perspectivas y nos decía que ella veía la negación del aprendizaje hacia las matemáticas se debe a una cuestión de actitud, porque uno es incapaz o no puede. En ese sentido, cuando ella se acerca a los estudiantes para explicarles los procesos de manera individual, ellos generan preguntas, exponen sus dudas y entonces pueden saltar esa barrera o esa limitación actitudinal hacia las matemáticas. Entonces, es importante romper con esta barrera y que el docente establezca estos canales nuevos de comunicación, que los abra hacia el docente, hacia el estudiante, para que pueda generar dudas y pueda entender la aplicación de las matemáticas de manera práctica. Así que la licenciada en física Evelia Morelos recomienda tener una actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas, lograr la confianza hacia el maestro y que el profesor establezca diálogos de confianza y escuche al estudiante para poder establecer problemas cotidianos que permitan la comprensión y uso de las matemáticas en la vida diaria. Es así que vamos a entender
proceso de enseñanza-aprendizaje como aquella interacción que se desarrolla dentro del espacio áulico en donde interactúan elementos didácticos acordes a las necesidades de los estudiantes y que permiten el correcto desempeño del docente en el proceso de enseñanza y el adecuado aprendizaje del estudiante como proceso de aprendizaje. Yo utilicé dos métodos, el etnográfico y el estadístico. En el etnográfico se realizó la descripción del contexto escolar del Instituto Universitario Cuitláhuac y ahí fue donde la licenciada en física Evelia Morelos pues nos dio la entrevista. Como parte del enfoque o del método estadístico se aplicó una encuesta en donde se realizaron 10 preguntas a 14 personas. ¿Cuáles fueron nuestros resultados aquí? Bueno, me encontré que las personas no niegan tener un gusto por las matemáticas, sin embargo aseguran que los procesos de enseñanza de los profesores pueden mejorar. Por otro lado, la desventaja de las matemáticas ante otras asignaturas es que no encuentran una aplicación diaria de ellas en su vida cotidiana. Lo que yo considero que me faltó dentro de mis preguntas fue justamente interrogar a las personas sobre su profesión, porque dos personas a las que no les gustaban las matemáticas, una era porque definitivamente no las aplicaba nunca en su vida cotidiana y otra las aplica todo el tiempo. Entonces es interesante. ¿Qué recomendaciones nos piden hacer? Básicamente que el docente mejore sus procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Es así que entonces yo concluí que a pesar del poco tiempo que se tenía para realizar la investigación exploratoria, los datos a través de la entrevista y la observación de la encuesta me permite visualizar que la apreciación que el estudiante tiene de las matemáticas permitirá o evitará su interés en ellas. Es así que entonces puedo yo enfocarme más o decir que mi hipótesis es correcta, que necesitamos seguir explorando en estos factores que están impidiendo que el estudiante logre captar e interpretar la matemática como una herramienta útil para la vida, porque finalmente, de acuerdo con la historia de las matemáticas, pues surgen para dar una explicación teórica a partir de los números de una realidad ya existente. Algo importante que también encontré en algunos documentos de revistas científicas, así como dentro de la entrevista que me dio la licenciada Evelia, fue que los docentes muchas veces no son capaces de poder encontrar problemas prácticos a las matemáticas. En ese sentido surgen nuevas preguntas para mí. Este problema en los docentes de las matemáticas se deberá primero a que el docente en educación media superior no tiene una capacitación pedagógica para la enseñanza, o se deberá a que las matemáticas por naturaleza son abstractas en sí. Es decir, debe aprenderse forzosamente la abstracción. Y si en este sentido los estudiantes carecemos de un adecuado conocimiento del álgebra o del razonamiento lógico matemático, por lo tanto la comprensión de las matemáticas será incomprensible. No lo sé, son nuevas preguntas que me parecen muy interesantes y que el poder responderlas nos abrirá nuevas oportunidades para mejorar el proceso de enseñanza y lograr el logro de competencias
de la educación media superior. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Nelly Lucas. Hasta luego.